¿Sobre qué es esta charla? ¿No es cierto? Que mucha gente se preguntará, Messaging in Azure, ¿no? ¿Qué es? Y está muy bueno porque no sé si han ido a otras charlas, por ejemplo la de Real Time con Power BI o la de ayer que dio Brad sobre Event Driven, que un poco cuentan sobre lo mismo, ¿no es cierto?, visto de otro enfoque. O sea, está muy interesante esas charlas y bueno, luego que vean esta. ¿Qué es un poco Messaging in Azure? Quizás muchos se preguntarán, Messaging, ¿no es cierto?, en WhatsApp o el chat de Facebook, ¿será esto? Bueno, Messaging in Azure no es esto, pero tampoco es tan diferente. Es más comunicación de componentes con componentes en sistema distribuido, lo cual en definitiva es la base de cómo funciona lo anterior, ¿no? Es eso. Entonces, como definición, messaging o la tecnología de mensajería es desacoplar servicios y subcomponentes de manera sincrónica. Y bueno, ¿qué es esta definición? ¿No es cierto? Es lo que vamos a tratar de explorar en esta sesión. Azure provee un montón de servicios y de recursos para justamente tratar todas las problemáticas de la tecnología de mensajería y cómo resolverlos. Vamos a tratar de ver algunos y nombrar algunos, pero obviamente por el tiempo de la charla no vamos a poder. Pero fíjense que tenemos Notification Hub, Lossy Hub, Event Grid, IoT y Relay. ¿Alguno de ustedes están usando alguno de estos servicios hoy en día? ¿No? ¿Nadie? ¿Sí? ¿Por ahí? ¿Una mano? Perfecto, bueno. Bueno, muy interesante para los demás que no lo conocen para que vean de qué se trata. Entonces, esto de messaging, ¿no es cierto?, que para mucha gente parecerá, bueno, un concepto nuevo, ¿qué es esto? ¿Quién lo utiliza? Y la verdad es que no es nada nuevo. Y muchas industrias lo vienen utilizando hace mucho tiempo, sobre todo las industrias financieras. Imagínense que transacciones bancarias, por ejemplo, son en definitiva mensaje de subsistemas entre otros sistemas bancarios. Entonces, telecomunicaciones, logística, seguros, gobierno, IoT. La base de IoT prácticamente es mensajería, es comunicación de componentes con otros componentes. ¿Para qué puede utilizar messaging? ¿No es cierto? La tecnología en sí, por ejemplo, para procesar en orden, para ejecutar workflow, integraciones entre sistemas, para hacer background services, que vamos a ver en detalle un poco qué es eso, manejar, ¿no es cierto?, consistencia eventual y un montón de cosas. Pero bueno, antes de meternos de lleno, vamos a hacer una breve distinción entre dos conceptos dentro de la teoría de messaging, que son eventos y mensajes. Que hay una controversia en esto porque, bueno, muchas tecnologías no les gusta separarlo y otras sí. En la documentación de Microsoft lo van a encontrar separado, es controversial, pero está importante la distinción porque nos va a ayudar a entender más qué son algunos servicios dentro de Azure. Un mensaje es una comunicación, ¿no?, entre un componente y otro, el cual lleva una información para ejecutar cierto estímulo de otro lado. El publisher que envía el mensaje no sabe quién del otro lado va a procesar esa acción, pero espera que alguien lo haga. No le importa quién es, está desacoplado, pero espera, ¿no es cierto?, que alguien haga algo con ese mensaje y envía la información para ejecutar esa acción. Por otro lado, un evento es solamente una notificación de un cambio de estado. Y el que publica un evento realmente no le interesa si alguien está escuchando ese evento y si hace algo. O sea, solamente lo publica y bueno, si nadie hace nada con ese evento, no importa. No estoy esperando que otro componente haga algo. Esa es más que nada la diferencia. Y muchas veces este concepto es confuso y muchas veces estamos diseñando un sistema y decimos, bueno, ¿qué tengo que enviar? ¿Un mensaje, un evento? ¿Qué recurso utilizo? Y a veces se presta a la confusión, pero simplemente es semántica. Fíjense, ejemplos de mensajes podría ser procesar una orden, crear un cliente. Y ejemplos de eventos, por ejemplo, que una orden fue procesada, que un cliente fue creado. ¿Se entiende la diferencia? A veces se presta a la confusión, pero es simple semántica. Entonces podemos definir que los mensajes son intentos, son la expectativa de hacer algo, son, ¿no es cierto?, una transferencia de estado. Y por otro lado, los eventos nos dan contexto, nos dan historial y nos dan información de qué pasó básicamente, ¿no? O sea, alguien puede atacharse a ese evento o no, el que está publicando va a poder seguir funcionando igual. En cambio, si un mensaje yo mando a procesar una orden y nadie hizo nada, hay un problema, ¿no? Hay una orden que no fue procesada. Entonces, esa sería la diferencia fundamental. Entonces podemos ver componentes, por ejemplo, bueno, mensaje en el cual un componente va a enviar mensaje a otros componentes, pero en la parte de eventos, un componente emite eventos y bueno, puede haber uno o n subsistemas atachándose a esos eventos.
Entonces, bueno, toda esta introducción habíamos dicho que nos sirve para muchas cosas. Ejemplo para background services y desacoplar componentes. Vamos a ver qué es un poco más de estas dos cosas en detalle. Background services, o también lo van a encontrar en muchos lados como deferral execution, es solamente un cambio de mentalidad de cómo programamos. Es pensar asincrónicamente. Y no me refiero asincrónicamente a la sing await de C# y eso, ¿no? Es pensar asincrónicamente las soluciones de cómo diseñamos nuestras soluciones y nuestras aplicaciones. Y para eso me quiero remontar a un ejemplo de la vida real, antes de que existiera la computadora. Cómo seguramente empezaron las cartas a ser enviadas, ¿sí? Las cartas que escribíamos a mano. Yo imagino que un cartero, ¿sí? Una persona que repartía las cartas, iba casa por casa a recoger las cartas que las personas tenían que enviar y la distribuía a la gente que necesitaba notificar esa carta, ¿no? Y seguramente funcionaba así. Pero esto trae muchos problemas. ¿Qué pasaba si de repente el cartero se enfermaba? Nadie podía enviar una carta. ¿O qué pasaba si el cartero acababa de recoger una carta de una persona, iba a enviarla y la persona que vivía al lado quería enviar una carta? ¿Sí? No era muy eficiente, ¿sí? Y tenía que estar volviendo. Y ¿y qué hizo el humano? Fíjense, antes de que existiera la computadora, había pensado en una solución que es muy similar a lo que hacemos hoy en día. Es pensar asincrónicamente, fíjense. Crearon un buzón en el cual las personas van y depositan lo que quieren hacer, una carta, que es un mensaje, y no esperan que alguien los envíe, pero no le importa quién, y no le importa, y no están conectados directamente. En algún momento un cartero va a pasar, las va a recoger y las va a enviar a quien necesita. Pero yo voy, ¿no es cierto? Entonces, un cartero, por ejemplo, se puede enfermar, no importa. La gente sigue enviando las cartas y a lo sumo se llegará un poco más tarde, pero no se pierda en el camino. ¿Sí? Y la persona no depende de que alguien venga a recoger esa carta. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo antes incluso de todas las soluciones tecnológicas es algo que, ¿no es cierto?, el humano había pensado sincrónicamente cómo resolver estos problemas. Básicamente, fíjense este ejemplo en el cual cómo normalmente desarrollaríamos un API para, por ejemplo, un sitio de compras que tiene que procesar órdenes de productos. Y la mayoría, ¿no es cierto?, o seguramente vamos a tratar de intentar hacer al principio esto, ¿no? Vamos a hacer un web service, un web API, en el cual voy a tomar una orden a procesar, voy a tener que hacer, ¿no es cierto?, distintas operaciones que mi negocio requiera y le voy a enviar esa respuesta al usuario. Ahora, ¿qué pasa cuando mi negocio se vuelve súper complejo y necesito hacer muchas operaciones entre medio? Entonces, el tiempo de respuesta que le estoy dando al usuario es muy lento, ¿no es cierto? Entonces, es una mala experiencia de usuario. Pero no solamente eso, sino que además, fíjense, mis recursos en la infraestructura donde estoy corriendo mi solución están todo el tiempo ociosos. Entre medio de procesar, de que entra una orden y está la respuesta, el servidor no está haciendo nada, o sea, no puede procesar nuevas órdenes, entonces necesito escalar mi aplicación, necesito poner más máquinas, y entonces en definitiva mi aplicación no puede escalar. Si la aplicación se vuelve viral, en definitiva se termina parando el servicio, se cae el sitio, etc. Fíjense cómo con background services y pensar asincrónicamente con la misma infraestructura podríamos procesar paralelamente, muchas más órdenes. Y no solamente optimizar el uso de la infraestructura, sino que además dar una experiencia mucho más rica al usuario. ¿Querés procesar una orden? Tomas enseguida, listo. Acá está, tu orden está siendo procesada. Le devolvemos enseguida la respuesta por atrás. Nosotros vamos con la carta al buzón y esperamos que alguien tome y procese esa orden. Entonces, mi sitio web no se cae nunca porque en definitiva lo único que hace es enviar un mensaje. Siempre está disponible. ¿Y cómo Messaging y Azure nos puede ayudar en esto? Con un concepto muy simple, queues. Sí, es algo que seguramente en la facultad en algún lado lo vieron y que es simplemente un canal en el cual va a agarrar mensajes para distribuir de un lado a otro, nada más. Es un concepto muy simple, pero que nos va a ayudar muchísimo y tiene algunos features interesantes. Luego, desacoplando componentes. ¿Qué pasa si, imagínense que están desarrollando toda la infraestructura de una empresa gigante, una multinacional, y esa multinacional no se va a componer de un sistema, sino que se va a componer de un montón de sistemas de marketing, logística, financiero, etc. Y hoy en día, en la era de los microservicios y la computación distribuida, es peor. Ya tenemos 5.000 aplicaciones corriendo en paralelo para soportar, ¿no es cierto?, el negocio de una empresa. Y tenemos que empezar a conectar entre sí. Y ¿qué hacemos normalmente? Voy a un endpoint y empiezo a conectar,
y así, ¿no? Y ejecutamos webhooks en definitiva. Y los webhooks están buenísimos. Pero ¿qué pasa cuando eso se vuelve masivo? Terminamos teniendo una arquitectura espagueti en el cual si se saca un componente, se cae todo el sistema. ¿Sí? Porque está esperando. Por ejemplo, en Argentina eso pasa mucho, ¿no? Nosotros tenemos el AFIP, Web Service de AFIP, y si los sistemas que están facturando AFIP se cae, el sistema no puede facturar más. ¿Por qué? Porque depende directamente de ese, ¿no es cierto?, de ese componente. Entonces saco un punto, algo falla en el medio y todo se derrumba. Termina siendo esto. Entonces, ¿cómo nos puede ayudar los queues y messaging a hacer esto? Nos empieza a desacoplar componentes. Yo tengo mi publisher que va a enviar un mensaje y en algún momento alguien lo va a tomar y lo va a procesar. Incluso ese proceso puede ser ir a FIP, no importa, está caído, pero mi sitio e-commerce sigue enviando peticiones de facturación y no se cae, ¿no es cierto? Y para el usuario es transparente. Entonces me ayuda a desacoplar componentes y no tengo esa maraña de conectividad de un lado a otro en el cual saco algo y se cae como, ¿no es cierto?, como un Jenga gigante. También me ayuda justamente por lo anterior a que la aplicación sea mucho más resiliente. ¿Por qué? Justamente porque puedo sacar un componente y todo el resto del sistema sigue funcionando. En el ejemplo que veíamos del sitio e-commerce, digamos que el proceso que estaba escuchando mensajes de esa queue se cayó porque estábamos publicando o porque hubo un error. No importa, el sitio e-commerce sigue enviando mensajes y para el usuario es transparente, el negocio no se cae, el negocio no pierde plata, nosotros arreglamos y esas queues son consumidas y procesadas. O sea, no hay pérdida. Está muy bueno. O sea, nos hace que la aplicación sea mucho más resiliente porque incluso no necesito que, ¿no es cierto?, el proceso que está del otro lado estén al mismo tiempo viviendo, ¿no es cierto?, con el publisher. O sea, son independientes, logra esa independencia. También me ayuda mucho en la escalabilidad. ¿Por qué? Porque digamos que teníamos nuestro sitio de e-commerce y realmente no pensamos que se iba a volver viral, no teníamos ninguna, ¿no es cierto?, escalabilidad programada para que aumente, ¿no es cierto?, en potencia la máquina o escale en instancias. Pero bueno, se hizo viral, entonces, ¿qué pasa? Justamente usar messaging y esta estructura nos va a ayudar a que no importa, porque en definitiva lo que hace mi aplicación es solamente enviar mensajes. Está bien, en lugar de procesarse en 1 minuto va a tardar 5, hasta que vayamos y nos demos cuenta, bueno, nos hicimos viral, hagamos una configuración de escalabilidad. Pero en ningún momento la aplicación se fue abajo. ¿Por qué? Porque lo único que estaba haciendo es poniendo mensaje en una cola. Y bueno, obviamente no hay suficiente recursos para que consuman rápido de esa queue, pero nada está caído. El negocio no perdió plata, y esto es muy importante. O sea, nos ayuda también a pensar en escalabilidad y en picos de demanda, ¿no es cierto?, que de repente vinieron a nuestra aplicación. Y uno dice, bueno, todo esto bueno, suena muy lindo, pero bueno, parece súper complejo, la verdad no lo quiero implementar, prefiero, bueno, como yo trabajo, creo un controlador, voy a la base de datos, hago la consulta de SQL, y fíjense que para nada, no sé si llega a ver acá, ¿qué tenemos en este ejemplo? Un controller normal de ASP.NET en el cual va a llamar, está emulando un proceso complicado, ¿no?, que va a inventario, hace muchas operaciones, ahí está, no sé, durmiendo el proceso para emularlo, y hace un montón de cosas, ahí que llama log method process invoice, y así, ¿no es cierto?, es como definiríamos una aplicación normal sin pensar en mensajería, ¿no? Y bueno, ¿cómo implementamos fácilmente lo que hablábamos? Fíjense, es muy fácil. En lugar de llamar a ese método súper gigante, lo único que hago es tengo un cliente en el cual vamos a ver distintas implementaciones, por ejemplo, un QClient de Azure, construyo un mensaje, digo, bueno, esta es ¿no es cierto?, la factura que se necesita procesar y la envío a una queue. Ya está. Devolvete al usuario y decir, listo, ya está. El que pase el siguiente. Y por otro lado puedo tener un web shop, una aplicación de consola, functions, lo que sea, simplemente escuchando mensajes de una queue y llamando al mismo método. Obviamente esto se podría optimizar, podríamos decir, no, bueno, no quiero que tarde 10 segundos en ejecutarse ese proceso largo, pero sin tocar mucho, llamo directamente al mismo método. Entonces mi sistema empieza, ¿no es cierto?, a tener todos esos beneficios que hablábamos que nos brinda messaging. ¿Sí? Fíjense, sin muchos cambios. Bueno, particularmente, ¿qué hay dentro de Azure para ayudarnos a resolver estos problemas y a implementar justamente lo que veamos en esa parte del código? Por ejemplo, está Service Bus. Por ahí el que me ha dicho que había trabajado Service Bus. ¿Quién era por ahí? Que había trabajado con servicio de mensajería. Bueno, no importa.
Entonces, Service Bus dentro de Azure, fíjense que nos va a brindar todo el poder de mensajería empresarial. ¿Por qué? Porque el background services que hablamos es solamente una implementación simple de mensajería, pero muchas veces eso no soluciona todos los problemas. ¿Qué pasa si, por ejemplo, estamos construyendo un sistema de trading en el cual tenemos que procesar, digamos, 200.000 eventos por segundo de movimientos de acciones? Y bueno, y yo, por ejemplo, digo, bueno, no necesito que se procesen en orden, o necesito que si hay 2 duplicados me lo deshabilite automáticamente. No puedo con programación controlar ese volumen de datos. Entonces, Service Bus va a solucionar un montón de los patrones que, por ejemplo, tiene mensajería, que es una tecnología muy bien definida, dentro de Azure. Por ejemplo, escenarios en el cual, bueno, necesito publicar a mucho más de un suscriptor, o mensajes que tienen que ser procesados ordenados, transacciones, mensajes que tienen que ir mucho más tiempos. Vamos a ver un poco sobre routing y actions y esas cosas. Fíjense, como les decía, que messaging como tecnología no es tan nueva y hay un montón de patrones muy conocidos e implementaciones de cómo resolver esas problemáticas. Por ejemplo, muy simple, bueno, ¿qué pasa si tengo que enviar un mensaje de un lado a otro y es muy pesado lo que tengo que enviar? Particularmente, una notificación push, por ejemplo, en celular, es un mensaje. Y muchos sabrán de que si utilizaron notificaciones push, que es muy limitado lo que puedo enviar al celular en esa notificación push. ¿Qué pasa si tengo que enviar una imagen? ¿No? ¿Qué haríamos? Bueno, seguramente enviamos el link de la imagen o el link de dónde descargarlo, etc., ¿no? Y eso es uno de los patrones conocidos de messaging como claim check pattern. O qué pasa, bueno, si mis mensajes de operaciones fallaron, el que está procesando tiene un bug, un issue, ¿qué pasa? Hay algo que se llama Poison Queue, en donde se van a ir todos esos mensajes que fallaron para que no se pierdan, ¿no? Y los podemos volver a reprocesar. Entonces, es mucho más resiliente incluso que el usuario, bueno, le hizo clic, dijo no, hubo un error, tengo que elegir de vuelta el carro y apretar el clic de vuelta. En este caso tenemos un mensaje que no se pierde, arreglamos el issue y recorremos todos los mensajes, reprocesamos todos los mensajes y listo, no hay ningún problema, el usuario no tiene que hacer nada y no perdimos ninguna información en el medio. Service Bus va a tener 2 conceptos fundamentales que son queues y topics. Queues es simplemente, como veníamos hablando, un lugar en donde se van a enviar todos esos mensajes para, bueno, que en definitiva hay un publisher y alguien va a consumir y sacar esos mensajes una vez que fueron procesados. Y luego Topics nos va a ayudar en todos los escenarios en el cual está bien. Yo envío un mensaje a un lado, pero no tengo un solo cliente, un solo consumer que necesita procesar ese mensaje. Tengo un montón, tengo 10 aplicaciones que necesitan suscribirse a un mensaje. Entonces, Service Bus Topics nos va a ayudar, por ejemplo, a esos escenarios de PubSub, en el cual yo envío un mensaje a un canal y, por ejemplo, lo tengo que redistribuir a muchas aplicaciones que lo tienen que consumir de una manera diferente. Entonces yo voy a tener topics, que van a ser ese canal de PubSub, y subscription, el cual se puede suscribir a ese canal y funciona como si estuviera leyendo una queue normal. Sesiones, como hablábamos, ¿qué pasa cuando necesito que mis mensajes se procesen en orden y que, por ejemplo, el segundo mensaje no se procese si el anterior no se procesó? A veces en escenarios, cuando estamos utilizando mensajería, es una implementación muy común y muchas de las soluciones básicas de queuing, por ejemplo Storage Account Queues, no te aseguran el ordenamiento y van a seguir procesando uno detrás de otro. Y bueno, ¿cómo resuelvo eso? Service Bus tiene un concepto que se llama Session, en el cual va a particionar un canal de una queue en sesiones, definidas simplemente por una key que le ponga una sesión. Y lo que va a hacer es dividir todos esos mensajes para tratarlos paralelamente, diferencialmente. Entonces yo me suscribo a una sesión y solamente puedo ir procesando de a un mensaje en esa sesión, particionada. Entonces, si de repente, supongamos que una sesión es un producto de unas acciones que estamos manejando y de repente vinieron 400.000 cambios de ese precio de ese evento, bueno, se encolan en una sesión que sería como una subqueue y, ¿no es cierto?, alguien que esté escuchando esa sesión lo va a ir procesando de a uno, pero por otro lado viene otro producto que lo tratamos como una sesión diferente y hay una sola operación y yo no quiero esperar que se procesen las otras 400.000. ¿Por qué? Porque voy a estar esperando quizás un minuto y yo quiero ver enseguida el cambio de precio. Entonces, ese mensaje pasa automáticamente por otra sesión y es tratado de una manera diferente, particionada, dentro de Service Bus. También escenarios en el cual, por ejemplo, nosotros queremos redirigir mensajes a través de canales.
de una manera filtrada y tomar una acción determinada. Digamos, por ejemplo, que estamos escuchando mensajes de emails y decimos, bueno, si la prioridad del email es alta, redirigímelo a esta aplicación que está con muchos recursos tomando, ¿no es cierto?, mensajes de prioridad alta. Y por otro lado, una aplicación mucho más ociosa, bueno, sí, está bien que se acumulen 1 millón de mensajes acá porque tienen prioridad baja. Entonces, lo puedo hacer literalmente sin escribir una línea de código en la misma infraestructura de Azure, aplicando estos filtros y actions, el cual se va a resolver de una manera mucho más rápida porque va a ejecutarse a nivel de infraestructura dentro de esa comunicación, ¿sí? Y sin escribir una línea de código. Pero bueno, supongamos que le gustó mucho, ¿no es cierto?, cómo implementar esto y dicen, bueno, ¿cómo empiezo?, ¿no es cierto? Seguramente lo primero que van a hacer es ir a Azure. Vamos a ver cómo sería esto. Voy a compartir. Ahí se ve. Vamos a poner un poco de zoom. Acá tengo un Resource Group de Azure y vamos a elegir un Service Bus. Acá tengo un Service Bus, el recurso. Fíjense, lo creamos muy fácilmente. Vamos a poner un nombre. Y bueno, esa, ¿no es cierto?, es una de las cosas que me gustaría aclarar. Bueno, ¿qué es el pricing tier? Porque muchas veces, si están utilizando algunos recursos de Azure, dicen, bueno, creo una app services. Bueno, el app tier está definido un poco sobre los recursos que utiliza, ¿no es cierto? Y cuanto más caro, más recursos voy a tener, y etcétera. Entonces siempre tiendo a elegir uno intermedio o el que voy a necesitar en ese momento. Pero en Service Bus, el tier tiene un tratamiento diferente, ¿sí? Fíjense que tenemos Premium y Standard, y tiene una diferencia muy importante. El estándar se paga por lo que se utiliza, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? De que si yo tengo una queue y durante un mes no le envío ningún mensaje, no me va a cobrar nada Azure. Pero, como trade-off, que la infraestructura que va a manejar esos mensajes enviando de un componente a otro, que se llama Message Unit dentro de Service Bus, va a estar compartida entre muchos clientes, por lo cual puedo tener una latencia muy variable. A veces me puede funcionar muy rápido, otras veces no tanto. ¿Por qué? Porque la infraestructura está compartida. Pero voy a pagar solamente por lo que utilizo. O sea, si no utilicé nada, no pago nada, y si utilizo un montón, voy a pagar, ¿no es cierto? De lo cual muchas veces es muy interesante. Por otro lado, Premium es performance predictiva. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? De que siempre voy a tener la misma latencia alta porque voy a tener una unidad dedicada pura exclusivamente, una o las que quiera, dedicadamente pura exclusivamente a mí. Por lo cual ya tiene una latencia o sea, una performance muy alta, pero por el contrario voy a pagar un poco más. ¿Por qué? Porque si no utilicé nada, voy a pagar igual por ese mensaje, por esa unidad, que está alrededor de $14 por unidad. Pero bueno, muchas veces, por ejemplo, si nosotros sabemos que vamos a procesar 400.000 mensajes por día de una manera muy, no sé, regular, nos va a interesar justamente esta segunda opción. ¿Por qué? Porque no quiero depender de si ahora funciona más rápido o más lento. Quiero una latencia muy fija, una disponibilidad muy grande. Y bueno, no importa pagar porque sé que voy a utilizar todo eso. También tiene unas pequeñas diferencias, por ejemplo, que en el Premium voy a poder enviar mensajes más grandes, por ejemplo, de 1 MB, mientras que en el estándar puedo enviar mensajes de 256 KB. Mensajería, como les comentaba, no es algo muy nuevo. Es justamente una tecnología muy madura, con muchos años, de muchos patrones implementados y muchas tecnologías alrededor. De hecho, Service Bus, y la que les estoy comentando, no es nada nuevo. Viene de hace muchos años, se llamaba Vistal Services, viene de hace muchos años trabajándose, implementándose en las grandes empresas, y hay muchas tecnologías en el ecosistema, como TIBCO, Websphere de IBM. Justamente Service Bus nos va a ayudar a mover toda esa infraestructura a la nube de una manera distribuida. ¿Por qué? Porque trabajan con mensajería, seguramente conocerán el protocolo AMPQ. Service Bus soporta ese protocolo, por lo cual se va a poder comunicar con cualquiera de esas tecnologías existentes en las empresas que estén trabajando con estas infraestructuras que envían estos mensajes. Por otro lado tenemos Relay Bus, que es uno de mis recursos preferidos en Azure. ¿Por qué? Porque realmente no
Conozco otros servicios de otras de las nubes porque, bueno, muchas veces queues y muchos de los recursos que tenemos en Azure tienen, ¿no es cierto?, su contraparte en otro de los proveedores de nube. Y Relay Bus, ¿qué nos va a hacer? Nos va a brindar una doble comunicación por WebSocket a través de VPN y Firewall. Por ejemplo, supongamos el caso en el cual le dicen, bueno, tienen que hacer una nueva aplicación en el cual se tiene que comunicar con una base de datos que está dentro de una, ¿cierto?, de una infraestructura local, de on-premise, detrás de una VPN, por ejemplo, ¿no? Y bueno, digo, bueno, exponeme un puerto para que consulte a esa base de datos o haga un web service dentro de la máquina. Y ¿no es cierto?, muchas veces por política de seguridad no decir, no, imposible. Bueno, está bien, habilitame una VPN para que me conecte. No se puede. Justamente la implementación de conectar, ¿no es cierto?, esa VPN es muy costosa, a veces requiere equipo de hardware, y muchas veces por política en las empresas van a negar todo eso. O sea, es algo muy común que pase. ¿Qué hacemos? Decimos, imposible implementarlo. ¿Cómo puedo comunicar? Relay Bus nos va a ayudar a eso brindando una comunicación de WebSocket bidireccional que va a pasar por una VPN y por un firewall sin tener que abrir ninguna conexión de entrada. Solamente hay que abrir un puerto outbound, lo cual la empresa no va a tener problema en abrirnos eso porque es una conexión que se origina en el servidor fuente. Y de esa manera puedo pasar, o sea, puedo crear cualquier aplicación que pase por un firewall, por una VPN, sin tener que tocar la infraestructura. Es algo muy interesante. ¿Sí? Acá hay un ejemplo de un gráfico de cómo funciona. Por ejemplo, tenemos un firewall o una red virtual dentro que está exponiendo, ¿cierto?, los recursos en Azure y on-premise, y Azure se va a encargar de una doble comunicación sin que yo tenga que tocar nada en la infraestructura. Solamente tengo que abrir un puerto outbound, lo cual es una conexión segura, incluso más segura que una VPN, porque una VPN va a tener que tener un punto de entrada para la conexión, y este no necesita ninguna conexión inbound al servidor. Y luego tenemos Event Hub. ¿Qué sería Event Hub? Es streaming distribuido de eventos en Azure de una manera masiva. Está diseñado para manejar una enorme cantidad de eventos, millones de eventos por segundo, de una manera, ¿no es cierto?, con una performance muy alta y con un modelo particionado. Y vamos a ver un poco qué es eso. Nos va a brindar, bueno, un feature, como comentabas, en el cual pueda archivar esos eventos para luego, ¿no es cierto?, volver a reprocesarlos o meter un machine learning y aprender, ¿no es cierto?, de qué pasó con esos eventos. Y puede manejar millones de eventos por segundo. ¿Y cómo entra Event Hub dentro, ¿no es cierto?, de esto que estamos hablando de messaging y este ecosistema? Imagínense, por ejemplo, que tienen muchas aplicaciones o dispositivos o sensores que están enviando mucha información. Digamos, por ejemplo, tenemos sensores en un campo que están enviando eventos de humedad, mediciones de humedad cada 1 milisegundo. O sea, mucha cantidad de eventos. Esto va a ser distribuido por Event Hub y va a ser un streaming de eventos en el cual va a quedar grabado en Azure. Y esa es la gran diferencia con una queue. Una queue es un mensaje en un canal que el que está escuchando esa queue lo va a tomar y lo borra, ¿no es cierto? Se perdió, listo. Está, ese mensaje fue procesado correctamente, listo. En cambio, Event Hub va a dejar grabados esos eventos como un streaming. La analogía sería como un cassette en el cual va a grabar esos eventos y yo puedo volver a reprocesarlos, a retroceder, a empezar de vuelta. ¿Sí? Puedo enviarlo, por ejemplo, a un Face Data, en el cual, por ejemplo, un Analytics en Azure que empieza a enviar reportes en tiempo real o genere, ¿sí?, notificaciones en tiempo real. Y por el otro lado puedo almacenar, archivar esos eventos en un Big Data, en alguno de los recursos de Big Data, para luego, no sé, poner un Machine Learning que aprenda o simplemente, bueno, decir, bueno, cómo fue esas mediciones de humedad, por ejemplo, de hace un año, ¿no? Los puedo archivar y no se van a perder más. Y aparte, voy a tener algo que son consumer groups, que van a ser lectores diferentes de ese streaming. ¿Por qué? Imaginemos que, bueno, como decía, ¿no es cierto?, yo tengo un streaming, una grabación de millones de mediciones, por ejemplo, de un sensor, pero ¿qué pasa? Del otro lado tengo diferentes sistemas que lo tienen que procesar de una manera muy diferente. Entonces no quiero, ¿no es cierto?, si yo rebobino esa cinta de streaming, afectar a otros, ¿no es cierto?, a otros sistemas que están quizás procesando esa información en tiempo real.
Entonces yo tengo consumer group que van a ser como el lado de esa cinta en el cual voy a manejar ese streaming de una manera súper diferenciada. ¿Sí? Y los puedo leer de una manera diferente, es decir, un consumer group va a leer ese streaming, va a tener ese cabezal en todo esa, ¿no es cierto?, de esos eventos y no va a afectar a otro consumer group, por ejemplo, que esté bueno, escuchando ese streaming en Event Hub. Y bueno, Event Hub parece muy lindo, nos soluciona mucho la vida, más que nada cuando estamos trabajando con IoT o con mucha cantidad de mensajes, casi en tiempo real o en tiempo real. Pero bueno, vamos a ver un poco el precio que tiene eso dentro de Azure. Fíjense que no es para nada caro. Fíjense, 10 millones de eventos, no sé si se nota ahí, son 10 millones de eventos con una unidad dedicada de mensajería, ¿no es cierto?, a el simple módico precio de $22 por 10 millones de eventos. O sea, no está nada mal. Y bueno, ¿y qué pasa si tenemos que ir un poco más lejos? Tenemos, no sé, que medir todos los autos de una ciudad. Fíjense, 400 millones de eventos con 8 unidades. O sea, porque una unidad ya no me va a ser suficiente para procesar esa cantidad de eventos. Solamente por $186. 400 millones de eventos. O sea, una cantidad muy, muy, muy grande de información. Entonces, como comentábamos, el archive de Event Hub nos va a ayudar, por ejemplo, a guardar en un Big Data, en un Azure Storage Account, esos eventos. ¿Para qué? Para poder hacer utilización posterior, ¿no? O sea, que no se pierdan más y poder reproducirlos de vuelta de cómo se fueron ejecutando ese streaming de información. ¿Sí? Vamos a ver un poco de qué se trata esto. Ahí estamos. ¿Cómo? Ok, perfecto. Hola, hola. Ok. Bueno, fíjense, vamos a crear un Event Hub. Ya está creando. No. Sí, lo puse acá. Ok, ya está. Bueno, vamos a esperar que termine porque si no va a tirar un error. Sí, vamos a ver si acá. Fíjense, vamos a ver qué fácil es, ¿no es cierto?, procesar esta cantidad de quizás millones de eventos por segundo. Okay. Ahora sí, perfecto. Fíjense qué fácil es que vamos a poder procesar esos millones de eventos por segundo con Event Hub, por ejemplo. Fíjense, tenemos un controlador de ACPNet Core, el cual va a crear un Event Hub Client directamente con un Connection Stream. Ese Connection Stream va a ser, ¿no es cierto?, bueno, vamos a agarrar otro acá. Va a ser, ¿no es cierto?, la clave que nos dará Azure para poder conectarnos a ese recurso. Acá tengo el Connection Stream. Y por otro lado vamos a tener esos Event Hub, que serían no como una queue, sería como ese canal en el cual se van a procesar esos eventos. Vamos a crear una nueva. Entonces vamos a crear este cliente de Event Hub y lo que vamos a decir básicamente es que empiece a enviar, ¿no es cierto?, estos eventos. ¿Sí? Va a enviar el array de bytes a estos eventos y eso va a poder soportar no solamente enviar un evento, sino también hacer buffer y enviar, por ejemplo, una colección de eventos
para, por ejemplo, hacer operaciones de batch, lo cual va a ser mucho más performante que estar enviando, o sea, de a un evento a Event Hub. En este caso vamos a enviar uno. Y vamos a ver. Bueno, por acá yo puse un botón que va a llamar a este, ¿no es cierto?, ese controlador, y lo que va a hacer básicamente es crear un evento. Una de esas informaciones, bueno, que nosotros podríamos crear un montón o una cantidad muy masiva, podría ser un sensor, ¿no es cierto?, IoT que esté, ¿no es cierto?, monitoreando, mediciones de temperatura, un auto que esté enviando, ¿no es cierto?, la velocidad en que va o cualquier evento. Y lo que vamos a hacer es construir ese evento y simplemente enviarlo a ese cliente de Event Hub. Listo, ya está. Se envió, ¿no es cierto?, lo que necesitamos, acuérdense, del connection string, y simplemente el Event Hub, el nombre que yo le puse acá, netconf UI, del, ¿no es cierto?, del hub que necesito enviar esa información, y ya está. Muy simple, de enviar esa información. Ahora, ¿cómo la proceso? También de una manera muy simple, vamos a ver. Básicamente lo que va a crear es un Event Processor Host que va a ser una unidad el cual va a estar escuchando, ¿no es cierto?, en tiempo real esos eventos, ese streaming de información a medida que se ingresa. Para crearlo simplemente voy a necesitar el connection string, no tener por las dudas. Ups, no, listo. El connection string y el, bueno, el hub donde voy a leer esa información, y voy a necesitar además un storage account. ¿Qué va a hacer ese storage account? Ese storage account simplemente va a guardar el punto en el cual el cliente que está procesando esos mensajes, el cabezal en definitiva en cuál, hasta qué punto leí tal canal, ¿no? ¿Para qué? Para que luego, después de procesarlo, no empiece de vuelta. Incluso si se cae mi sistema que está procesando esos mensajes y lo levanto, no quiero empezar de vuelta. O quizás no, o quizás sí, pero si no quiero empezar de vuelta, entonces lo que va a hacer ese storage account es grabar checkpoints, que es hasta qué punto leí esa gestión de eventos de ese streaming. Entonces tengo que definir también un connection string de storage account de Azure y decirle en qué container se va a guardar esos checkpoints. Yo acá ya tengo uno. Y simplemente voy a registrar un event processor. ¿Qué va a hacer esto? Va a implementar una interfaz y básicamente me va a pedir implementar qué hacer, por ejemplo, cuando se abre la conexión, si se cierra la conexión por algún fallo para, por ejemplo, seguir procesando infinitamente. Y justamente me va a dar este método process_eventAssign. Así que me va a dar justamente un array de eventos y bueno, y qué hacer y cómo procesar esos eventos. O sea, y bueno, y ahí hago lo que quiera, ¿no? Los mando a un analytics o los guardo en algún lado. Y simplemente con llamar, bueno, esto va a tomar un objeto que se llama partition context, y simplemente con decirle, hacer un checkpoint, luego de procesar estos mensajes, lo que va a hacer en ese storage account es correr el cabezal para decir, ok, hasta acá ya leí. Si hubo un error procesando esos mensajes, no va a hacer el checkpoint, entonces, ¿qué va a hacer? Bueno, no pierdo nada, y luego va a empezar a leer de donde había dejado, por el cual puedo tranquilamente leer esos streaming, sí, de una manera muy resiliente también. Bueno, vamos a correr esto. Fíjense en todo esto que hicimos. Es simplemente, bueno, crear este Event Processor Host con el connection string de Event Hub, diciéndole qué Event Hub name quiero usar, que es el que creé netconf UI, y qué connection string de un storage account quiero usar, ¿para qué? Acuérdense, para grabar esos checkpoints. Y luego registro este processor. Vamos a comentar esto acá. Y esto debería ahora empezar a tomar estos eventos que enviamos. Acá está. Bueno, voy a tener uno solo, obviamente. Pero bueno, en definitiva,
lo que podríamos hacer ahí es enviar un cierto mensaje de una manera masiva y estar procesándolo con este processor host. Y no solamente en Azure los puedo procesar manualmente con C#, sino que además los puedo enviar a otro recurso, por ejemplo un Analytics, que no tengo que intermediar con este código, sino directamente de un Analytics leer un streaming de un hub, por ejemplo, ¿no? Entonces me evito incluso de escribir código, esto si quisiera hacer algo manual. En definitiva, en hub es procesamiento de gran escala de millones de mensajes por segundo incluso, ¿no? Bueno, vamos a volver acá. Eso fue un poco todo. Recuerden si pueden calificar la charla, no solamente por cosas que les hayan gustado, sino también por cosas que les gustaría mejorar. Eso ayuda también, ¿no es cierto?, a una próxima charla a ver qué se puede mejorar.